Hola mis preciosas amigas, bienvenidas nuevamente a este espacio entre amigas en Cristo. Y tu servidora Gaby Cuevas te da la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme nuevamente. Me da mucha alegría que puedas estar aquí y que podamos compartir este tiempo juntas. Bueno, te platico. ¿Qué te voy a platicar? Bueno, te platico. Uno de estos días salimos a caminar en la mañana, ¿verdad? Mi esposo y yo. Y en nuestro recorrido veníamos compartiendo al final realmente de la caminata unas cosas que pudimos experimentar durante la caminata. Haz de cuenta que hacemos como un circuito, ¿no? Entonces había unas partes donde se sentía así como el ambiente como más seco, no había aire, a otra parte donde se sentía así como más húmedo, y no te estoy hablando que recorrimos así kilómetros y kilómetros, o sea, realmente es pequeño el círculo, pero hubo una parte donde entramos que era prácticamente al final de nuestra caminata, donde haz de cuenta que se sentía así, aún que se sentía calorcito, pero sentimos así como una brisa fresca y así como que muy rico, ¿verdad? Y veníamos platicando precisamente de cómo, lo interesante, ¿verdad? O sea, de cómo en unas partes del recorrido se sentía así como nada de aire, en otras partes se sentía así como la humedad la sentías muchísimo más y el calor muchísimo más, pero al final, ¿verdad? Como realmente ese aire fresquecito. Y yo quiero leerte, ¿verdad? En este momento lo que dice el Salmo 32:8. Dice la palabra del Señor. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 32:8, ¿verdad? Dice el Señor que nos va a instruir, que Él nos va a mostrar el camino que debemos nosotros seguir y que nos va a dar ese consejo y va a velar por nosotros. Y precisamente en ese momento que veníamos mi esposo y yo, que experimentamos ese cambio, ¿verdad? De ambiente, ¿verdad? De ese aire fresquecito, precisamente platicábamos que muchas veces a lo largo de nuestra vida, de repente podemos ir tal vez por unos caminos incorrectos, unos caminos que son más hostiles, unos caminos donde sientes mucho más la carga, mucho más el trabajo, ¿verdad? Mucho más las circunstancias adversas. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, a escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra, a entender, ¿verdad?, que Él nos va a dar esa direcciones, nos va a indicar por dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Porque a veces tal vez nos metemos, ¿verdad? Vamos a usar un atajo, y pues resulta que ese atajo más bien nos enreda todo el camino y nos los complica más, ¿verdad? Entonces a veces nosotros queremos hacer como avanzar más rápido, ¿verdad? Queremos hacer las cosas de una u otra manera y al final de cuentas enredamos más todo. Pues bueno, yo creo que así como mi esposo y yo tuvimos como experimentamos esa brisa, ¿verdad? Ese ambiente se sentía diferente, no sentías igual la humedad, se sentía tan rico. Cuando nosotros podemos realmente escuchar la palabra de Dios, cuando realmente podemos dejar que el Señor nos instruya, es como esa sensación, ¿verdad? Eso rico de que tú vas caminando y tal vez hace calor, ¿verdad? Porque hacía calor ese día, pero de verdad que esa brisa que se sentía y hacía la gran diferencia. Y así yo creo que en nuestras vidas definitivamente tenemos que aprender nosotros a escuchar al Señor, a escuchar precisamente su instrucción, ¿verdad? No olvidarnos de lo que dice aquí su palabra, porque es el Señor que nos va a instruir, o sea, que nos va a enseñar, nos va a mostrar el camino que debemos seguir. A veces cuando de repente no sabemos qué dirección tomar, en lugar de que quieras tomar un atajo, en lugar de que decidas me voy a ir por aquí o por allá, creo que es lo mejor, ¿verdad? O de esa manera va a ser más rápido. No, escucha y vamos a caminar precisamente por ese lugar que el Señor nos está indicando, aunque a veces tal vez no lo entendamos, aunque a veces tal vez no comprendamos, ¿verdad? Sabemos que es lo mejor que Él tiene para nosotros. Dice, ¿verdad? Me encanta que dice, yo te daré consejos y velaré por ti. O sea, el Señor está ahí constantemente, ¿verdad?, queriéndonos dar esos consejos y me bendice muchísimo de saber que el Señor
vela por cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor está velando, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Precisamente a apagar ese yo, ¿verdad? Apagar esas emociones, ¿verdad? Y poder precisamente abrir nuestros sentidos, ¿verdad? A lo que el Señor nos esté hablando en los momentos que nosotros a veces no sabemos, que nos encontramos en esa encrucijada, ¿verdad? Y decimos, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Y ahora cómo le hago, verdad? Y tal vez este camino se ve el más fácil, pero si el Señor te está diciendo que por ahí no, y que tenemos que ir por otro camino, escuchemos, porque Él a lo largo de ese camino nos va a estar dando consejos y va a estar velando por ti y por mí. Así que, mi hermosa amiga, te dejo con esta reflexión. Escuchemos, ¿verdad? La instrucción, escuchemos por dónde el Señor nos quiere llevar, y podemos tener la certeza de que Él nos va a ir aconsejando a lo largo del camino y va a estar velando constantemente por ti y por mí. Así que te dejo que puedas brillar donde quiera que te encuentres con esa luz que Dios ya puso en ti, y para que puedas ser esa luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, en donde quiera que tú te encuentres. Así que te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones. Bye bye.